Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy voy a preparar una comida de esas de domingo, que reunían a toda la familia. Ravioles de carne y verdura con estofado. Las pequeñas almohaditas esparcidas sobre la mesa enharinada y el aroma del estofado cocinándose lentamente, inundando cada ambiente de la casa, seguramente traerán algún recuerdo. Esta es una receta antigua inspirada en viejos libros de cocina y en los ravioles caseros de mi nona y mi madre. Para preparar el estofado voy a necesitar tomates, cebollas, ajo, carne de vaca y de cerdo o combinada, hongos secos, conserva de tomates, vino blanco, un ramito de hierbas aromáticas compuesto por perejil, romero, tomillo y laurel, aceite de girasol, sal y pimienta. Lo primero que voy a hacer es preparar un caldo de carne. En una olla pongo a calentar un chorrito de aceite, pongo a dorar un cuarto kilo de carne, junto con un trocito de zanahoria, un cuarto de cebollas cortadas, y un trocito de una rama de apio. Condimento con sal, una hojita de laurel y una ramita de romero. Dejo dorar la carne y los vegetales por unos minutos y luego agrego medio litro de agua. Cubro y dejo cocinar lentamente hasta que la carne esté tierna. En una cazuela con muy poco aceite pongo a dorar los trozos de carne. Los doy vuelta de vez en cuando para que se doren parejo de todos lados. Mientras se termina de dorar la carne, pico finamente una cebolla. Agrego más o menos una cucharada de manteca y las cebollas picadas. Pico también un diente de ajo. Lo agrego junto a la carne y las cebollas. Y mientras dejo dorar un poco los vegetales, preparo los tomates. Los tomates están pelados. Retiro el jugo y las semillas. Y luego los corto en cubos. Para pelar los tomates se les hace un corte en forma de cruz en la base y se los sumerge unos 10 segundos en agua hirviendo. De esta forma será muy fácil pelarlos. Una vez bien dorada la carne y los vegetales, agrego los tomates cubeteados, una cuarta taza de aceite, una cucharadita de conserva de tomates, y los hongos secos. Y acá tengo ya listo el caldo de carne que preparamos anteriormente. Retiro la carne y reservo para el relleno de los ravioles. Cuelo el caldo y agrego un cucharón al estofado. Agrego también el vino blanco y el ramito de hierbas aromáticas. Dejo ahora cocinar cubierto y muy lentamente durante al menos 2 horas. Y preparo ahora el relleno. Voy a necesitar un atado de espinacas, que ya lavadas las voy a poner a cocinar en poca agua con sal. Y las dejo cocinar por unos 30 segundos hasta que estén tiernas.
con una espumadera las transfiero a un recipiente con agua fría para cortarles la cocción. Las exprimo bien para retirar la mayor cantidad de agua posible y reservo. Pico finamente una cebolla pequeña y las pongo a rehogar en una sartén con un poco de aceite. Pico también un diente de ajo. Lo agrego a las cebollas y dejo freír unos minutos. Y mientras tanto, corto groseramente las espinacas cocidas y escurridas. Las agrego a la sartén con las cebollas y el ajo. Revuelvo bien y apago el fuego. Seguidamente corto la carne que usé para preparar el caldo. Y si la hemos cocinado con suficiente tiempo, quedará tan tierna que podrá desarmarse con una cuchara. Agrego la carne a las espinacas. A continuación voy a pasar el relleno por una picadora para que quede bien molido. Y no tiene que ser una picadora de carne italiana de la década del 60 como esta, puede usarse también una procesadora o un robot de cocina. Para el método de armado de los ravioles que voy a usar, es importante que el relleno quede bien pastoso y se pueda untar. Y si la carne está bien tierna y con un poco de paciencia, puede hacerse también a cuchillo como ya lo he hecho en otras ocasiones. Voy a necesitar también un huevo, queso de rallar tipo parmesano o reggianito, un poco de pan rallado y por último un ingrediente que le dará el toque vintage a este relleno, el contenido de una latita de paté. Pongo en un bowl el picadillo de carne y espinacas, agrego el huevo, el queso rallado, pico unas hojitas de perejil fresco, más o menos una cucharada, y lo agrego al relleno. Agrego también 2 cucharadas de pan rallado. Condimento con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Mezclo bien estos ingredientes y a todo esto le sumo el paté. Y era muy común antes agregar una latita de paté al relleno de los ravioles o canelones. Mezclo todo muy bien y por último agrego 2 cucharadas de aceite. El aceite va a ayudar a lograr la untuosidad que necesito en el relleno. Y fíjense que no hemos usado nada de aceite de oliva. No era común usar este aceite, al menos en estas latitudes. Mezclo todo muy bien, cubro y reservo en la heladera hasta el momento de rellenar. Voy a preparar ahora la masa para la pasta. Para 400 gramos de harina voy a necesitar un huevo, una cucharada de aceite y agua, cantidad necesaria. En un recipiente pongo primero el huevo, le agrego una pizca de sal, añado el aceite y un chorro de agua a temperatura ambiente. Mezclo bien. Vuelco ahora toda la harina. Y voy a ir mezclando y agregando agua hasta unir y formar una masa. Es importante practicar la consistencia de una masa para pasta. La proporción clásica de un huevo por cada 100 gramos de harina no es exacta ni tampoco es la única. Y siempre es bueno saber ajustar con un poco de agua.
Formada la masa, la pongo sobre la mesa y amaso bien hasta que quede lisa y suave. La envuelvo en una bolsita de plástico y la dejo reposar por 10 minutos. Divido la masa en dos partes y formo un bollo con cada una de ellas. Cubro nuevamente y dejo descansar ahora durante 30 minutos. Estiro las masas con palo de amasar, dejándolas bien finas. Se va rotando la masa mientras se estira para que conserve la forma redonda. Una vez estirada una de las masas, la doblo en 4 de esta forma y la reservo. Estiro también el otro bollo de masa para que me queden dos más o menos del mismo tamaño. Se coloca una de las masas sobre una tabla espolvoreada con harina y se distribuyen encima porciones del relleno. Se extiende de forma pareja hasta cubrir casi totalmente la masa, dejando unos 2 centímetros a los lados. Luego se tapa con la otra masa. Marco los ravioles usando un palo raviolero. Y las masas se dejan sin sellar para que el palo vaya empujando el relleno hacia los bordes. Una vez marcados los ravioles, se cortan con una ruedita. Y puede parecer un menú muy laborioso, pero tanto el estofado como el relleno se pueden preparar con un día de antelación. El sabor será óptimo. Los ravioles también pueden dejarse ya armados y al descubierto dentro del refrigerador y cocinarse al día siguiente. El estofado de carne está listo. Y también el agua para los ravioles ya está hirviendo. Agrego un puñadito de sal y vuelco dentro los ravioles. Inmediatamente remuevo para evitar que algunos se peguen en el fondo. Y mientras se terminan de cocinar, retiro el estofado del fuego, retiro los trozos de carne y los reservo aparte para servir luego. En una fuente para servir pongo un buen cucharón de salsa de estofado. Vuelco dentro los ravioles ya cocidos y escurridos. Los baño con el resto de la salsa y se mezclan bien. Y estos riquísimos ravioles caseros están listos para servir y disfrutar. Por supuesto, acompañados con queso rallado. Espero que les haya gustado esta receta, que les haya abierto el apetito y por qué no también haber traído algún recuerdo de ravioles de domingo en familia. Así que anímense a prepararlos.
Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.